Bueno, gloria al Señor. En esta noche tengo la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor. Y el mensaje se llamaba Aviva el don. Pero antes de comenzar el mensaje, quiero hacer una pequeña mención y quiero honrar la vida de alguien que, aunque no se encuentra aquí, mi esposo y yo hemos sido muy cercanos a esta persona, y es el pastor Nelson Cardoso. Ha sido nuestro maestro y ha avivado en nosotros, ha despertado en nosotros el fuego a través de su enseñanza y a través de la enseñanza de lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de los apóstoles. Y no siendo más, quiero que me acompañe por favor a 2 de Timoteo 1:6. Acompáñeme por favor, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Y dígame amén cuando la tenga. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta petición se la hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y me gusta porque la palabra griega que se utiliza en avives es anasopureo, y significa volver a usar el fuego. Y cuando uno lee esto, puede llegar a preguntarse si es volver a usar el fuego. ¿Acaso Timoteo, a quien se le escribe, se estaba enfriando? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice aviva el fuego si él en ese momento estaba ejerciendo el ministerio? El apóstol Pablo lo había dejado en Éfeso y lo había institucionalizado como el pastor de la iglesia más grande de ese momento, que era la iglesia de Éfeso. Y si era el pastor, el ministro de allí, ¿por qué tenía que avivar el fuego? Me gusta mucho esto, porque hay que entender las condiciones en las que estaba Timoteo. Esta noche vamos a estudiar la vida de él, hacer un breve recorrido para entender cómo Dios aviva el fuego en nuestras vidas y en nuestros ministerios. La epístola de 2 de Timoteo fue escrita hacia el año 66-67 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, estaba encarcelado en Roma, y por aquella época el gobernante que estaba, el César, era Nerón. ¿Ha escuchado alguna vez de Nerón? El famoso Nerón. Nerón fue uno de los peores emperadores del Imperio Romano. Y aunque la Biblia no es explícita, porque la Biblia no lo dice, pero los cristianos estaban empezando a vivir una persecución por parte del Imperio Romano. Lo que se avecinaba en esa época eran tiempos oscuros. Y una de las cosas que marcó estos tiempos oscuros fue la muerte del apóstol Pablo. Esta segunda carta de Timoteo fue la última epístola que el apóstol pudo escribir y se la mandó a su hijo amado Timoteo. Ahí mismo donde estamos leyendo, dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y me impresiona porque le estaba diciendo, aviva el don, no seas cobarde. Vienen tiempos difíciles, por tanto no, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto me hace cuestionarme mucho, porque tal vez es necesario que algo suceda en nuestras vidas para que despertemos y tengamos el deseo de avivar el don en nosotros. Sigámoslo estudiando. En este caso, Timoteo necesitaba ese avivamiento porque iba a enfrentar muchas cosas. Además que la iglesia de Éfeso, siempre lo decía con mi esposo, era una de las iglesias más difíciles. Usted lee y léase 1 y 2 de Timoteo a ver qué tal eran.
¿Cómo eran esos? Si eran buenos discípulos. Me gusta mucho, porque en estos tiempos es necesario que no veamos este avive el don como que estaba dormido, sino que por el contrario, que arda intensamente en ustedes. No es como que si se apagara, sino que se mantenga la llama en su máxima intensidad, en su máximo esplendor. Amén. Y la pregunta aquí entonces es, si necesitamos tener la llama en nuestro máximo esplendor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo avivamos el don de Dios? Y volvamos ahí, 2 Timoteo 1, 4 al 5. Dice la palabra: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Y el primer aspecto que tú debes tener para que el don sea avivado es que tengas una fe no fingida. No puedes tener una fe a medias, una fe impuesta, sino que la fe tiene que ser natural en ti, tiene que surgir de ti. Y me gusta porque ¿cómo más podemos hacerlo? Cuando tú honras la unción de una persona, cuando tú honras la unción de tus autoridades, cuando valoras, respetas, admiras esas autoridades, es una forma de demostrar la fe no fingida. Por eso es tan importante en estos tiempos honrar no solo a las personas que Dios ha puesto en las iglesias, líderes, pastores y demás, sino que también honremos a nuestras autoridades naturales, nuestros padres y demás. Porque Timoteo aprendió muy bien. Primero aprendió ¿de quién? De su madre, de su abuela y del apóstol Pablo. Y si tú ves la vida de Timoteo, te vas a dar cuenta que fue un hombre completamente fiel a esta fe. Y por eso es importante que nosotros como iglesia, si tú tienes un líder en la escuela bíblica como lo es Dayani Steven, honra el conocimiento, porque estas personas han pasado un largo proceso para estar ahí. Y aun si no hubieran pasado un largo proceso para estar ahí, el don del Señor está ahí y fueron puestas por el Espíritu Santo. Enséñale a tus hijos a que honren también a sus maestros de escuela dominical, porque tal vez son los que menos se ven aquí al frente, en el altar, pero ellos son los pastores de tus hijos y como tal también tienen que aprender a respetarlos y a honrarlos. Amén. Me gusta porque a veces nos da temor hacer menciones de nombres en público, pero cuando tú lees las cartas y las epístolas del apóstol Pablo, él estaba lleno de referencias personales. Hablaba de Timoteo, hablaba de Tito, hablaba de Aquila y Priscila. Es necesario que demos esa honra a esas personas que han abierto la brecha y que se han levantado a trabajar en la obra y en el ministerio para que tú hoy en día goces de la presencia de Dios, no solo en este lugar, sino tal vez en la iglesia donde de pronto me estén viendo y estés asistiendo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo más podemos expresar una fe no fingida? Y me encanta. Por favor, vayamos a Filipenses 2:19. Ahí un poquito más atrás. Filipenses, la epístola a los Filipenses 2:19. Por favor, no pierdas Timoteo. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos una fe no fingida? Cuando dejamos de pensar en lo que nosotros mismos queremos y deseamos y empezamos a pensar en lo que Dios quiere hacer en otras personas. ¿Cómo podemos ser líderes para otros? ¿Cómo podemos levantar ministerios? ¿Cómo podemos capacitar y enviar y llevar a otros? Porque estamos muy cómodos en nuestra iglesia local, estamos muy cómodos. Pero hace falta que la gente se despierte y salga a conquistar aún las personas que se han vuelto atrás por malos testimonios y demás. Y lo peor de todo
es que no podemos buscar lo nuestro. Siempre que veo estos ejemplos, se me entristece el corazón, porque recuerdo muy bien en un congreso, así como este, un congreso en honor al Espíritu Santo, y le pidieron a las personas: vengan, pasen, pastores, líderes, maestros, evangelistas, profetas, vamos a orar por ustedes. Y la multitud empezó a pasar. ¿Y saben qué sucedió? Que algunos, como era tanta gente, se cayeron al suelo, y los que venían atrás, con tal de llegar allá al frente, con tal de avivar el don y recibir la unción, pasaron por encima de los que estaban caídos. Yo dije: wow, tenaz. Porque entonces, ¿qué evangelio se está predicando? ¿Para qué la gente quiere la unción? ¿Para qué quieres avivar el don? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué estás hoy aquí? ¿Para qué? ¿Para que las masas te sigan? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que tengamos una iglesia gigante? ¿O para realmente cumplir lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer? Triste eso que pasó, pero sabemos que hoy el Espíritu Santo va a hacer algo increíble en nuestros corazones, y no vamos a perder el foco de lo que Dios quiere hacer con eso. ¿Cómo más no tener una fe fingida si eres fiel? 1 Corintios 4:17, yo se lo leo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y es tremendo, porque Timoteo se convirtió cuando era un niño. Timoteo tenía 18 años, se convierte en Hechos 14, en el primer viaje misionero de Pablo, en Derbe y Listra. Y Pablo es apedreado, sale de la región, pero luego vuelve a confirmar a los fieles que creyeron. En ese regreso confirma a la familia de Timoteo. Y mientras él regresa a Jerusalén a llevar el reporte, Timoteo se fortalece, crece en la fe gracias a las enseñanzas de su familia y de los fieles que quedaron allí en estas dos ciudades. Y hacia los 20 años, Pablo le dice: necesito que me acompañes al ministerio. E inicia una vida y dura 18 años con el apóstol Pablo. Y eso me parece tremendo, porque necesitamos gente fiel. Hoy en día no hay Timoteos. Hoy en día es muy difícil encontrar personas fieles. Acompáñenme por favor ahí donde estábamos, en 2 de Timoteo 2:3. Recuerde, no pierda este capítulo, porque vamos a trabajar sobre él. 2 de Timoteo 2:3. Doy gracias a Dios vivo. Perdóneme un segundito. Creo que sí, 2:3. Estaba en el otro, perdóneme. Tú pues, 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto me impresiona, porque así como no hay gente fiel, tampoco hay gente que quiera sufrir penalidades. Hoy en día los cristianos queremos que nos vaya bien en todo, bien económicamente, bien con nuestras familias, bien en todo. Y gracias a Dios porque estamos en Colombia, siempre lo he dicho, porque somos muy privilegiados, pero también eso es un punto en desfavor, porque entonces nunca vamos a desear ese avivamiento y nunca vamos a querer cambiar las cosas, a querer ser entes transformadores de Jesucristo. Pocos cristianos pasan los procesos, pocos soportan los procesos, y cuando Dios los intenta procesar, ¿saben qué hacen? Se vuelven atrás, o reniegan, o le empiezan a echar la culpa a otra persona. Es que es este otro, me miran mal, me dicen, me hicieron, me hirieron. Pero ¿dónde queda el proceso de Dios? Todo proceso viene de parte de Dios. La ofensa también viene de parte de Dios. Gloria a Dios, y siempre lo digo, gloria a Dios por los Saúles, porque esos Saúles hacen que nosotros matemos el Saúl interno que hay en nosotros para no ser igual a ellos. Gloria a Dios por los malos ejemplos, porque esos malos ejemplos también trazan nuestra
nuestro camino y la dirección por la cual debemos seguir y no deber imitar. Lo que no debemos imitar. Dice que además de vivir penalidades, ninguno que milita se enreda en los asuntos de este mundo. Si tú quieres mantener el don avivado de Dios, no puedes enredarte en los asuntos de este mundo y no sabes lo fácil que es esto. Con cualquier cosa, con lo que a ti más te guste, con el deseo de tu corazón. Incluso para nosotros es difícil, porque a veces, como lo decía el pastor, lo llaman, ven a tocar. Brian, es que es allí en un matrimonio, ven a tocar. Y perfectamente podemos perder el rumbo, perfectamente podemos desenfocarnos y perfectamente podemos enredarnos en los asuntos de este mundo. Pero en esto ten presente que los que militamos en el Señor tenemos que tener la mirada puesta en Cristo y buscar agradarle a Él. Porque como cristianos es difícil vivir en este mundo. Tenemos deudas, tenemos temas económicos, tenemos temas familiares. Muchos tal vez tienen enfermedades. Pero que eso que sucede en tu vida, lo que está sucediendo en el entorno militar, jamás haga que tú quites la mirada de Cristo y te enredes y te embolates y dejes el ministerio a un lado. Porque el Señor no te llamó a estar siendo un buen trabajador. El Señor no te llamó a estar, no sé, siendo un buen amigo. El Señor te llamó a ser un ministro, y no cualquier ministro, sino un ministro como llamas de fuego. Y tú me dirás, pastora, es que yo no soy pastor de tiempo completo. Es que tú puedes ser un ministro en tu trabajo, tú puedes ser un ministro en tu hogar, tú puedes convertir a tu familia, y este punto lo vamos a tratar más adelante. Pero es importante que entiendas que tú no estás en este mundo ni para hacer plata, ni para ser feliz, ni para viajar, ni para comer, sino para ser un esclavo de Jesucristo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Él decía, yo esclavo de Jesucristo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo se somete a su Señor. Y muchos tal vez hemos cometido el error de estar en la vida reclamando derechos y no entendemos que el Señor es nuestro principal objetivo. Tu meta es ser salvo, pero tu segunda meta es hacer que otros sean salvos así como tú lo eres. Entre más almas ganemos, mejor será nuestra vida aquí en la tierra y mayor será el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Timoteo era un hombre obediente y andaba en sujeción de sus autoridades. Era un verdadero hijo con una verdadera conversión. Y eso es triste. Yo no quiero ofender a nadie en el amor de Jesús, pero no podemos ser la sangre de Cristo, recorriendo todo el cuerpo de Cristo, todas las iglesias, porque entonces no vamos a vivir en una sujeción. No lo digo yo, lo dice el Señor. Cuando tú ves a Timoteo que se fue con otro, él se fue con el apóstol Pablo y permaneció allí y siguió allí. Cuando un ministerio se acompaña de sus autoridades, cuando las autoridades tienen verdaderos hijos, las iglesias crecen, prosperan, se planta más gente. Pero en esas idas en falso, tal vez uno se va por una u otra razón. Yo no estoy diciendo que sea pecado, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, siempre y cuando el Señor la avale. Pero si no lo es, como sucede en muchos casos, en muchas iglesias, ¿cuántas personas no se arrastran y cuántas personas no se echan para atrás? Porque a veces uno podría decir, conocí una pareja algún tiempo que decía, es que me voy a ejercer el ministerio, a donde las viudas, a donde los pobres, a donde los huérfanos. Y hoy en día no lo están haciendo. Hoy en día están cómodos en una silla. Entonces, ¿dónde quedan esas palabras? Tal vez no era la voluntad del Señor. Tal vez no hubo ni obediencia ni sujeción. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y un ejemplo de esto es este hombre, hijo verdadero. Tú sé un hijo verdadero de la fe de Cristo. Honra a tus padres espirituales y sigue con ellos la batalla y la milicia. Si estas personas se equivocan y erran,
pues entonces también hácelo saber. No estoy de acuerdo, estás equivocado. Esto no lo dice la palabra. Pero muchas veces no somos capaces de decirle los errores a nuestros líderes y a nuestras autoridades y simplemente nos marchamos y nos vamos. No lo digo yo, Señor, no lo piense como que no lo digo yo, sino el Señor. Por favor, no lo vea de esa manera. Sé un verdadero hijo en la fe. Amén. Amén. Seguimos. ¿Cómo más no tener una fe fingida? Bueno, entonces el primer aspecto es no tener una fe fingida, ¿vale? El segundo aspecto, ¿cómo más podemos avivar el don? Y este me encanta, siendo un intercesor. Acompáñenme a Primera de Timoteo, unas hojas ahí adelante. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1. Primera de Timoteo 2, 1. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? ¿Lo tienen? Por todos los hombres. Segundo, ¿por quiénes más? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, senadores, concejales, congresistas, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y me llama la atención porque acá no dice los reyes buenos, dice reyes, punto. O sea, sé que en ese momento Timoteo probablemente estaba orando por el César romano, por los soldados romanos, los mismos soldados que cogían a los cristianos y en unos próximos años iban a estar matándolos en coliseos romanos. Por esos mismos Timoteo estaba orando. Y me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente, porque dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Y me encanta, porque Timoteo oró por ti y oró por mí en esa oración. Estoy convencida que él oró por los cristianos que se estaban levantando, pero por los futuros seguidores de Jesucristo. Y en esos futuros seguidores de Jesucristo estamos nosotros como ministros. Entonces a mí me encanta, porque tú tienes que orar por las futuras generaciones, aunque no las puedas conocer. Orar por esas generaciones que tal vez vivan persecución, por aquellas generaciones que tal vez estén cuando ya no haya agua, tal vez cuando ya no haya alimento, cuando las iglesias se cierren. Hay que orar y ser un buen intercesor. Intercede por tus autoridades espirituales, pero también dice por las terrenales, los reyes, los que están en autoridad. Ora por nuestro presidente Petro, ora por nuestra alcaldesa, que ya casi termina, Claudia López. Ora por nuestro nuevo alcalde, Galán. Ora por ellos. Tal vez no votaste por ellos, pero tu responsabilidad es que tú ores e intercedas por ellos para que vivamos reposadamente. Y eso lo hablábamos con algunas personas de la iglesia. Gloria al Señor que nuestra alcaldesa, a pesar de que no estuvo a favor de algunas cosas y principios cristianos, al menos no nos hizo persecución. Al menos no vivimos una gran persecución acá en Bogotá. Por eso tenemos que seguir intercediendo. Amén. Entonces recuerda, para avivar el don, una fe no fingida, y segundo, siendo un intercesor, teniendo una vida intachable. Primera de Timoteo 3:2, ahí donde estamos, 2 al 3, dice: no dado al vino. Está hablando de cómo nombrar líderes. No pendenciero. 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y eso es importante porque dice una vida intachable. Amén. Pero me gusta porque el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto fue una ordenanza de Pablo a Timoteo, pero para que Timoteo fuera el pastor de Éfeso era necesario que él también cumpliera esta ordenanza. Era necesario que él aplicara
lo que le iba a exigir a otros. Eso quiere decir que este hombre fue intachable y que tuvo su hogar en sujeción y sus hijos en sujeción, como lo dice la palabra. Y la pregunta aquí es, ¿cómo están los tuyos? ¿Cómo están los tuyos? Esta pregunta a mí me confronta mucho, porque cuando tú lees el Evangelio, Jesús primero vino a los suyos, a los de Él, antes de ganar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ganó su casa. Y esa es nuestra misión también, como ministros, para avivar el don, que ganemos a los de nuestra casa, que seamos intachables en todo aspecto, que gobernemos bien en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Y este es el cuarto aspecto de cómo avivar el don, y es teniendo un buen testimonio. Voy a leer rápidamente, porque ya vamos como un poquito colgados de tiempo. Hechos 16, 1, 2. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No solo en la ciudad donde vivía Timoteo, sino también en la región de Iconio. Qué impresionante. Dan buen testimonio de ti las personas de afuera, porque muy bonito aquí los pastores, los líderes, la ovejita, el hermano y la hermana. Pero ¿qué dice la gente de afuera? Si yo fuera a tu trabajo y preguntara cómo se comporta él o ella, ¿qué piensas tú de él o ella? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué responderían? ¿Es una bella persona? Yo admiro mucho al hermano José Jiménez. Yo sé que ustedes, algunos lo conocen, pero este hombre jamás en la vida, nunca he escuchado una queja de ese hombre, jamás. Y se lo decía qué días que nos fue a visitar. Y yo le decía, hermano, usted es una bendición de Dios. Usted es un hombre intachable, como lo dice la palabra, porque aún en su trabajo lo llaman y lo buscan, porque es el mejor, porque ha dado tan buen testimonio que la gente quiere estar con él, trabajar con él. Y esto me reta, que ni los de tu familia hablen mal de ti, ni los de tu trabajo hablen mal de ti, incluso ni tus amigos hablen mal de ti. Tienes que ser intachable, irreprensible, para que no caigas en el descrédito. Un ministro, como llamas de fuego, no puede darse ese lujo de que algún día se levante una persona y diga: pastor, usted es un violador. Pastor, usted abusó de estas mujeres. O que salga en el periódico un pastor cristiano evangélico demandado o en prisión por cometer abusos. Qué terrible es eso. Qué triste es eso. Eso es peor que pisotear la sangre de Cristo. Cuánto descrédito no ha habido por malos testimonios de malas personas, que tal vez sí tienen los dones, claro que sí, pero no tienen ese don avivado, porque un hombre con un don avivado, una mujer con un don avivado, es alguien lleno del Espíritu Santo, es intachable en todo lo que hace. Amén. Y termino con esto: ¿cómo avivar el don de Dios? ¿Y cómo no hacerlo sino por el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo tú no lo vas a lograr. Podrás tener tal vez dones, sí. Podrás hablar en lenguas, sí. Podrás tener palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento, sí. Podrás ser profeta, sí. Pero necesitas todos los días al Espíritu Santo en tu vida. Volvamos a 2 Timoteo 1:7. Ahí donde estábamos, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando tú ves la cobardía, lo voy a leer rápidamente, 1 Corintios 16:10. Vemos que Timoteo no siempre fue el hombre de las epístolas.
al que el apóstol Pablo le encargó una de las iglesias más grandes. Timoteo tenía de pronto en su personalidad algunos temores, algunos miedos, alguna timidez. Dice 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Pablo le encargó a Timoteo, antes de ponerlo en Éfeso, un par de obras como la de Corintios. Y dice, por tanto nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y me gusta porque en la Biblia de las Américas dice, y si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. ¡Ah! Timoteo tenía temor. Timoteo tal vez era tímido y le tocó una iglesia donde antes había predicado un hombre llamado Apolos, que tenía una presencia física increíble. ¿Usted ha visto esos hombres que se ponen corbata, traje, chaleco, esos pastores? Y uno dice, ¡wow! ¿El pastor? ¡Oh, Dios mío! Porque tenía una presencia muy impactante. Era un hombre elocuente en su predicación. Y muchos se convertían al arrepentimiento por las palabras de Apolo. Pero luego vino el apóstol Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios. Y le pregunta a los de Éfeso, ¿han escuchado del Espíritu Santo? Y ellos responden, no. ¿Y saben qué pasa? Llega y dice, no es por las muchas palabrerías, sino por las demostraciones de poder. Los mandó a llamar y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¡Qué vara tan alto! Primero un hombre elocuente, de buen porte, y luego uno lleno del poder de Dios. Y tal vez llega Timoteo con muchas enfermedades, porque cuando tú estudias la vida de Timoteo, Timoteo era enfermo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que beba vino a causa de las enfermedades de su estómago, que ya no beba más agua. Tal vez sufría de gastritis, colon irritable, no lo sabemos, sudoraciones. Fuera eso, cobarde tal vez, tímido. Y le encarga una iglesia donde todos estaban con una doctrina errática, estaban mandándose a circuncidar, estaban siendo rebeldes, maestros falsos. Y tiene él que poner en orden, y fuera eso mandar sobre otros y decir, estos son las personas que yo elijo, y estas son las personas que Dios ha mandado para ser los ancianos y los obispos de esta iglesia. A mí eso me parece tremendo, porque me deja ver una cosa, que el Espíritu Santo de Dios hizo una obra tremenda en Timoteo, así como la hizo en Moisés, un tartamudo, así como la hizo en Jeremías, en Isaías, así como la hizo en Pablo, un asesino, y levantó un gran pastor. Y por eso tú no puedes estar sin el Espíritu Santo, porque de nada te servirán las muchas palabrerías, de nada te servirá a ti el mucho esfuerzo si tú no tienes las demostraciones de poder del Espíritu Santo. Como muchos van a creer que el Dios al que tú sirves es el Dios todopoderoso, como muchos van a creer en la resurrección de Jesucristo si no es por el Espíritu Santo y sus demostraciones de poder. Me gustaba mucho un testimonio que escuché de unos misioneros. Tal vez aquí no lo vemos, porque aquí la mayoría conocen de Cristo, o al menos han escuchado de Dios, porque tenemos una raíz católica. Pero cuando tú vas a Asia o cuando tú vas a África, hay muchas comunidades que no tienen ni idea quién es Jesucristo. Habrán escuchado tal vez de Buda, habrán escuchado de Mahoma, tal vez, pero no saben quién es Jesucristo. ¿Cómo presentar a Jesucristo en una comunidad donde nunca nadie lo ha escuchado, sino a través de las demostraciones de poder? Donde se para un chamán que hace revivir muertos, que hace que las cosas se muevan a través del poder del diablo y de la brujería, y te dicen, yo creo en tu Dios si tú haces algo mayor que este, a lo Elías. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso digo, entre más persecución, entre más dificultad, es cuando la iglesia más se aviva. No esperes a tener la persecución, no esperes a que llegue un alcalde, un presidente y cierre las iglesias cristianas, o las saque de la ciudad y las mande por allá a la sabana. No esperes a eso para ser un cristiano lleno
del Espíritu Santo y con una llama ardiente y va avivada por la palabra, por el Evangelio. Amén. Me gusta esto porque dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para ser testigos, para que la palabra llegue, necesitas el poder del Espíritu Santo. Amor, le dice a Timoteo, ¿no? De cobardía, poder, amor, ¿cierto? 1 Timoteo 1:7: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y si tú miras todo lo que soportó el apóstol Pablo, realmente fue demasiado. Prisiones, azotes, una vez lo azotaron y lo dejaron casi muerto, naufragios, frío, hambre. ¿Qué más ha soportado? Pero dice que por el amor todo lo soportamos. ¿Cómo? Tú debes desear avivar el don, no solo por ti, sino por amor a otros, porque otros necesitan los dones que Dios te dio, otros necesitan el ministerio que Dios te dio. Solo tú puedes llegar a esas personas. Yo no conozco a tu familia, pero tú sí las conoces. Yo no conozco a tus amigos, pero tú sí, a tus compañeros de trabajo, tú sí, tú puedes llegar a esas personas. Por eso necesitas tener el don avivado. Y quiero concluir con esto, y es dominio propio. Dice 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y a quién le dice que tenga cuidado? A ti mismo. Y hoy, hermano y hermana, te digo, ten cuidado de ti mismo. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo tal vez a que cuidara su conducta. ¿A qué se refería exactamente? Timoteo, en su pasado, era un joven hijo de madre judía y de padre griego, ¿verdad? En su pasado era un gentil, por así decirlo. En su presente, Timoteo, a causa, como te decía, por amor de los judíos que ellos iban a predicarle, se circuncidó siguiendo el rito de su fe judía. Pero en su futuro, él tendría la misión de reemplazar al apóstol Pablo, ser un apóstol más de la iglesia, enviar, asignar. Ya no iba a tener el consejo de Pablo. Y esto me gusta mucho, porque hay ocasiones en nuestras vidas que no vamos a tener el consejo de una autoridad espiritual. Nos pasó como iglesia. Estaba el pastor Omar y falleció. ¿A quién acudíamos por ese consejo? ¿Quién nos iba a dar esa palabra? Así le pasó a Timoteo. ¿Quién iba a darle esa palabra si Pablo iba a ser sacrificado? Y dicen que probablemente fue sacrificado antes de ese invierno del 67. ¿A quién vamos a escuchar sino al Espíritu Santo? Y me gusta porque en ese momento él estaba peleando con judaizantes, personas que querían imponer las obras por encima de la gracia, personas que estaban exigiéndole a los creyentes más allá de la fe cristiana, que si tú no te circuncidas no eres salvo, y él tenía que combatir con eso. Hoy en día tenemos no judaizantes, cristianizantes, no sé cómo llamarlos, enemigos de la fe, que quieren que todo sea por obras, ayuno, oración. Si tú no ayunas, amén, aleluya por el ayuno, amén, aleluya por la oración. Pero no podemos convertir este evangelio en un evangelio de acciones y de obras. Y todo el tiempo tú vas a ver al apóstol Pablo peleando por eso, porque es por la gracia de Jesucristo. Pero la gracia no nos hace exceptos de pecar, ¿cómo decirlo? La gracia, por el contrario, nos demanda más. Si tú entiendes que es la gracia, evidentemente vas a orar, evidentemente vas a ayunar, pero no lo vas a hacer por las razones equivocadas. Lo vas a hacer por amor a Jesucristo, lo vas a hacer por pasión, por llenura del Espíritu Santo. Así que no te equivoques, porque no es por lo bueno que tú seas,
sino es por la misericordia de Dios. Y tampoco le pongas la vara alta a otros, porque con la misma vara que uno se mide, con esa vara será juzgada. Y me gusta esto, porque ¿por qué entonces Timoteo, si iba a ser pastor de gentiles, porque estaba circuncidado? Y ese es el futuro de Timoteo, el legado de Pablo. No importa que él estuviera circuncidado, él iba a entender la gracia tal cual estaba en las instrucciones de su maestro. Y termino diciéndote con esto: Timoteo, cuando Pablo le dice guárdate de ti mismo, es guárdate de creerte que es en tu fuerza, guárdate de creerte que son por tus méritos, por tus obras, por lo que tú haces. Cuídate de pensar que por tu circuncisión llegaste a ese lugar, sino reconoce la gracia de Dios. No dejes que nadie, hermano amado y hermana amada, no dejes que nadie se interponga al Espíritu Santo, ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro, y ni siquiera dejes que tú seas el opositor al Espíritu Santo. Amén. Yo les invito a que en esta noche nos pongamos de pie y oremos. Y tu oración va a ser esta: Señor, quiero que a tu